Me he venido hasta una de las zonas más de moda de Málaga, donde hay muchísimos locales de gastronomía y en los últimos años ha tomado mucha relevancia, como es el Soho. Pero no vamos a hablar ni de gastronomía, ni de fiesta, ni de comida, vamos a hablar de la vida y vamos a hablar de esa mirada interior que muchas personas están haciendo en estos momentos, ¿no? Que a lo mejor hemos vivido mucho hacia afuera y ahora estamos mirando hacia adentro. Y vamos a hablar con Lina Cruz. Ella es terapeuta humanista, además, bueno, me acaba de regalar nada más llegar unos aceites esenciales que yo espero que también nos cuente un poquito. Y lo primero que voy a decir es que muchísimas gracias, porque Lina ha sido la persona, si habéis seguido mis redes sociales, que me invitó a los talleres de lectura con calma para comentar mis libros, y es verdad que a raíz de eso hemos vuelto a retomar la relación. Nosotras nos conocemos de la prehistoria. Sí, de la otra vida. De la otra vida. Y tuve la ocasión de entrevistarla hace muchísimos años con la revista En Papel. Sí. Pero yo creo que ni aquella Lina es la Lina de ahora, ni aquella Ana es la Ana de ahora. Seguro que no. Porque en aquel momento tú estabas trabajando en una empresa familiar. Sí. Sumóvel. Sumóvel, sí. Que además sonabais muchísimo en la provincia. Es una empresa, pues eso, familiar. Sí. Vamos a retomar desde aquel momento, aunque quien nos esté viendo no haya leído aquella entrevista y tal. Tú en aquel momento estás trabajando allí. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el primer punto de inflexión para que salgas y no sé, el GPS lo cambies totalmente de rumbo? Bueno, ya había estado trabajando. Eso, yo creo que aquello fue como 2012 o así. Tuvo que ser antes. Antes. Yo tuve la revista hasta 2011. Pues entonces final de por ahí, pues sí. Los últimos coletazos de... Porque sí, pues sería casi que entonces. Y yo llevaba trabajando pues desde el 94. O sea, yo terminé de estudiar y mi padre, que ellos tenían un negocio, mi padre y mi tío tenían un negocio al por mayor y empezaron a partir de entonces, en el 94, abrieron a tiendas al público y mi padre me dijo que si me quería ir a trabajar con él y yo pues le dije que sí. Entonces pues mi carrera profesional la he desarrollado en Sumóvel, en la empresa familiar, pues toda la vida, 20 y tantos años. Y en 2013... bueno, pues mi padre estaba a punto de jubilarse y nos dice que si queremos quedarnos, a mi hermano y a mí, mi hermano también trabajaba en la empresa, nos quedamos con la empresa y los dos teníamos ya como la mirada puesta ya como en algo diferente. Yo ya había empezado a hacer algún trabajo de desarrollo personal y dijimos que no, que nos dedicábamos a otra cosa. Y entonces fuimos cerrando poco a poco todos los centros y yo estuve un año, yo dije yo me voy a tomar un año sabático. No fue luego tan sabático, porque claro, el cambio de un ritmo como el que llevábamos a un año sabático, pues eso necesita un año simplemente para coger el ritmo, para luego el sabático. y ahí empecé pues a hacer terapia, empecé a ir al grupo de los martes que había aquí en el Centro Humanista de Málaga y entonces yo creo que yo conocí al que ha sido mi pareja durante muchos años, que él estaba haciendo una formación en terapia humanista aquí en el centro este y yo veía que ahí pasaban cosas muy, muy bonitas y como que, no sé, como que algo muy bueno pasaba y en la siguiente promoción yo entré. Y yo entré con una intención de mirarme, ¿no? Eso que has dicho tú de esa mirada interior, yo ahí ya necesitaba como empezar a hacer cosas diferentes y a sentirme sobre todo. Y el segundo curso que trabajamos el eneagrama, hay como un descubrimiento muy, muy hacia adentro, ahí para mí fue como romperme, ¿no? Y mi carácter, que es mucho de, bueno, vamos ahí ahora, ¿qué hago yo con todo esto que acabo de ver? Vamos hacia adelante. Y entonces empecé con el coaching personal. Y ahí fue cuando, haciendo prácticas y tal, me di cuenta de que podía poner esto y dedicarme a esto. Y ahí empecé a seguir formándome, a seguir formándome
como para poder ofrecerlo y para mí seguir indagándome, ¿no? Que esto ya he descubierto después de tantos años que esto no tiene fin. O sea, que dejaste de amueblar casas para amueblar Amueblar, cabezas sí. Y corazones. y corazones. Lina, ¿cómo se toma tu padre en aquel momento que tu hermano y tú? Porque claro, ellos habían construido, vamos a llamar un imperio, o sea, de la nada, y habían construido una empresa que era muy potente en aquellos años en Málaga, o sea, y sonaba muchísimo. Sí. Y llegan los hijos en los que Sí. confías, en los que dices, bueno, van a seguir Sí. con mi legado, y dices, no, mira papá, que no queremos esto. Pues, mira, fíjate, a mí eso es un tema que me acompaña, ¿no? Porque al final es una sensación como de le estoy siendo desleal a mi padre, ¿no? Y antes que hemos hablado de las constelaciones, yo en constelaciones o movimientos sistémicos, pero ahí en esa parte de sistémica, ahí vi que en lo profundo mi padre está contento, porque mi padre lo que quiere es que seamos felices, o que, hablando de mí, que sea feliz. En lo profundo, ¿no? En esto que te decía yo, en el movimiento del alma. En la otra parte que se ve más, pues bueno, yo siento que él hubiese preferido que siguiéramos, no tanto con el mueble, porque es verdad que luego la industria del mueble ha cambiado muchísimo. Fue en la época también en la que llegó IKEA, que IKEA tiene su público, nosotros teníamos otro público, o sea, hay para todo, al final hay para todo, pero ha cambiado mucho. Yo siempre hago un poco como el paralelismo de lo que cambió la forma que teníamos de vestirnos, pues cambió la forma que teníamos de vestir los hogares, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que igual no seguir con eso, pero sí seguir con el mundo empresarial. Claro, a él esto le suena, ¿qué me estás contando? Cosas de chalao perdido. De buscáis los problemas donde no los Sí, hay, cosas de eso. exactamente. Sí, o sea, es como otro mundo que no, bueno, que además me parece normal, ¿no? Porque una cosa que yo siempre digo, repito mucho en sesión y en grupo, es como ellos estaban en general, pero esa generación estaba en la pirámide de Maslow, cuando están en la base, que es como las necesidades básicas, pues estaban en eso. Y ahí se han tirado un montón de tiempo, ¿no? Como sacando adelante, tapando esa primera necesidad. Entonces ahora, no, claro, nosotros tenemos la suerte, gracias a ellos, de poder ahora ir subiendo y decir, no, yo voy a la realización. Pero gracias a eso que ellos también han hecho, ¿no? Y nos han regalado, al menos a mí, yo lo siento así. Leí el otro día, no sé ni dónde, ni que la generación de nuestros padres y tal, son esa generación que cuando le dices que te pasa algo a nivel, dicen, pero si no te ha faltado de nada. Porque es verdad que ellos lo medían todo en eso, Claro. ¿no? Pero yo te quiero preguntar, porque luego vamos a hablar de esta nueva etapa que acabas de comenzar, ¿no? Para ayudar, para acompañar a mujeres que están en la menopausia, en el climaterio. Vamos a llegar ahí. Pero antes me gustaría preguntarte a ti, ¿tú qué crees que nos ha pasado a esta generación? Porque se habla mucho del despertar de conciencia, para que lleguemos a esto. O sea, ¿qué ha pasado con la sociedad, Lina? Y sobre todo yo lo veo en las mujeres. Pues mira, estoy haciendo justo ahora, que se me han mezclado como varias cosas que además están como sincronizadas, estoy haciendo un taller de escritura autobiográfica que tiene que ver, está como enmarcado en el viaje de la heroína. Y se me están como recolocando como muchas cosas, ¿no? Como muchas creencias y como muchos pensamientos que no tenían, o sea, pensamientos que yo tenía, pero como que no sabía colocar, ¿no? Y ahora es como que el puzzle está tomando forma y lo estoy colocando. Y no sé si lo voy a saber explicar bien, pero para mí tiene que ver con una necesidad que hemos tenido de encarnar mucho el masculino, que hemos pagado un precio o estamos pagando. Yo hablo en pasado porque yo ya por la edad que tengo y por el cambio que he hecho, a lo mejor ya no estoy tanto ahí, ¿no? Pero que hemos pagado un precio muy alto
según cuenta Maureen Murdoch, que es donde se basa, ¿no? Tiene que ver con, primero tenemos la mirada hacia nuestra madre, en nuestra madre, lo que hemos dicho, nuestras madres, no encontramos el femenino, no encontramos mamá, que es ser mujer, y ante ese vacío, pues ponemos la mirada en el hombre. Y entonces, bueno, de alguna manera como que intentamos imitar esos rasgos. Y desde ahí estamos pues como en una carrera, renegando de ese femenino, imitando o encarnando un masculino, que además la sociedad de alguna manera nos está empujando a eso. Y yo creo que el cambio que hemos hecho ha sido cuando hemos llegado a un punto en el que hemos dicho, ya no puedo más. Esto no es verdad, ¿no? Esto no es la Estoy felicidad agotada ni el y esto éxito. me han vendido una moto que esto... que no, o sea, que yo no quiero comprar más motos de estas. Pero nos ha hecho falta pasar por todo Claro. lo otro. Decías tú lo del femenino, ¿no? Lo de la mirada mamá. Sí, ya te digo que no, o sea, estoy explorando ahora esto porque además, tanto por el trabajo este que te digo de escritura como por otras cosas que estoy leyendo y estoy haciendo, y para mí tiene mucho sentido, porque además a mí un poco justamente me ha pasado eso, ¿no? Y ahora es como volver, que no sé si lo da también esta vuelta a, yo creo que la menopausia viene a colocarnos en nuestro lugar, ¿no? Como ahí a sentarnos, a sembrarnos, a mirar al femenino y en este caso a la madre con toda su grandeza. Y es como, wow. Ha habido un rechazo a la madre. Sí. Pero de la maternidad y por nosotras mismas, sí, muchas veces. Sí, sí. O sea, yo sí recuerdo momentos de criticar en grupos a la que se quedaba en su casa con sus hijos Sí, o a sí. la que... Es que nosotras hemos sido... Yo creo que era la manera que teníamos también de justificarnos a nosotras mismas. Ya. A la superwoman, ¿no? Esa. Que éramos muy superwoman todas. Esa, sí, sí. Y además, y yo lo veo porque lo veo aquí, me da... Y me cuesta mucho como mantenerme en esto de es su ritmo, es su necesidad, llegará o no llegará. Pero claro, yo he estado en eso y yo recuerdo esa sensación de cuanto más estresada estás, más vales, ¿no? Como más interesante, ¿no? Era una creencia así, era una cosa así Sí. como muy... Estoy súper liada, trabajo mogollón. Y era como... Sí, y ahora lo pienso y digo, madre de mi vida, qué locura. Y yo veo que todavía hay, claro que hay mujeres ahí, ¿no? También somos las hijas, esto es generalizando evidentemente porque habrá habido todo tipo de madres y todo tipo de discursos, pero yo también lo he pensado estos días, digo, somos las hijas de esas señoras que nos decían, tú sé independiente económicamente, no dependas, tú vete a la universidad, ten tu trabajo, y luego cuando tenías hijos, trabajas mucho, tienes a los niños abandonados, ¿no? Esa contradicción. Pero es la misma contradicción que hemos tenido nosotras, creo yo, ¿no? Porque era eso, yo creo que era por eso, yo creo que hemos estado también muy desconectadas porque probablemente era la única manera de sobrevivir. Sobrevivir es una palabra muy exagerada, ¿no? Pero me refiero a si hubiésemos estado más conectadas con, por ejemplo, la maternidad, ¿no? Con la parte biológica de la maternidad, ¿no? Que el otro día escuchaba a Nazaret Castellanos decir que la amígdala, cuando somos madres, no sé si era como que se agranda y permanece grande un montón de meses. Y eso es biología pura para proteger a tu bebé. Claro, que a los 4 meses nos tengamos que ir, bueno, no es una obligación, pero elegíamos irnos, semanas, sí. entre comillas, y dejar a tu bebé y hacer como que, no sé, para mí fue, yo lo recuerdo como que había una parte mía que sí que quería hacer eso, porque era como la superwoman tenía que hacer eso, y esa era la parte desconectada, porque la parte conectada, yo quería estar en mi casa con mi bebé. Y parecía que eras una vaga, si lo decías, Claro, o que no querías trabajar. Sí, por eso era como las superwoman. Es verdad que no me gusta mucho esa palabra, pero como sí, la mujer que Sí, fue lo que tocaba nos en ese vendieron, momento, ¿no? pues es que es eso, claro, tú tienes que trabajar y ser madre y estar mona,
delgada, simpática y todo a la vez. Y no demasiado, porque al final tampoco, o sea, si eras como mucho, tampoco eras bien aceptada. O sea, realmente era como muy complicado, ¿eh? Somos la generación bisagra, ¿no? Sí. No somos nuestras madres, no somos nuestras hijas, y nuestras madres venían de un patrón de muchas generaciones que se repetían. Pero yo creo que nosotras, mi visión es como que estamos preparando, o sea, pero me viene algo así como con la tierra, ¿no? Como cultivando y trabajando la tierra para que nuestras hijas, la segunda generación, ya, pum, ¿no? Porque es verdad que es algo que necesita como tiempo. Porque yo noto mucha diferencia generacional de mi hija, por ejemplo, cuando dice, mamá, es que yo no entiendo por qué la abuela tal, no sé qué. A ver, que la abuela entienda cosas o simplemente no se escandalice de ciertas cosas, a mí me parece maravilloso. Porque es que estamos hablando de un salto inmenso. ¿Qué edad tiene tu hija exactamente? En noviembre cumple 25. ¿Qué le dices a ella? ¿Qué le has dicho sobre el tema de estudiar, tema trabajo? Bueno, es que ella, la verdad es que... De la maternidad, Pues o sea, yo no le digo, nosotras hablamos y ella desde siempre ha tenido muy claro que quería hacer psicología y ha hecho psicología, y también tenía muy claro que quería ser actriz, y ahora está terminando su formación y ya ha hecho alguna cosa, y para mí lo más importante y lo que yo le transmito, no sé si tanto en palabras como en la vida, es que haga lo que ella sienta que quiere hacer, como que tenga esa libertad de crear su vida, ¿no? Eso. Y además ella es también muy creativa en ese sentido. Entonces, no sé, que sea libre, ¿no? Supongo que al final un poco también como el discurso de lo que yo ahora intento, pues como que ella lo pueda hacer en vez de con 50 o con 40 y algo, pues con los 20 y tantos, desde ya. Pero también es cierto que al final es eso, es el discurso que nosotras teníamos en nuestras madres, ese discurso venía por lo que ellas habían vivido. Entonces este discurso, a lo mejor dentro de 30 años, el discurso Está agotado también. no sirve, o no es ese, o no es válido. Yo tampoco sé si ese es válido o no. ¿Son más libres que nosotras? No. Eso quería que me... No, a ver, mira, además que la libertad últimamente también es un concepto que tengo está ahí... muy prostituida la palabra también. Que tengo ahí como tal. ¿Son más libres? Fíjate, yo te diría que son más libres porque, te hablo de mi hija, sí, hay más conciencia. Ella tiene más conciencia, pues porque en casa hemos hablado, bueno, porque ella ha hecho psicología, yo desde que ella es muy chica ya llevo aquí con todo en este mundo. Entonces, si hay más conciencia, la elección es más fácil, no, o sea, eliges conscientemente, ¿no? Y para mí eso da libertad. Entonces, en esa parte sí. Pero luego, por otra parte, lo que yo siento que no tienen nada de libertad es con la exposición, ¿no? Con esto con esto de las redes sociales, de la mirada del otro, del físico, de ese tipo de cosas. Yo creo que va a más, está ahora más que estaba en nuestra generación, creo, no lo sé, pero me parece a mí que sí. Entonces, en ese sentido, creo que hay menos libertad. También venimos de generaciones de matrimonios que aguantaban juntos millones de años, toda la vida. Fue aquella época de trabajos para toda la vida, matrimonios para toda la vida. Y somos, bueno, de esas primeras generaciones, ¿no?, que empiezan a separarse, a divorciarse.
y a criar niños solas la mayoría del tiempo. Porque es verdad que ahora desde hace unos años está lo de la custodia compartida, que ya veremos cómo sale con el tiempo. Pero bueno, ahí está, ¿no? Ya veremos cuando esos niños lleguen a ser un poquito más mayores y tal. Pero nosotras sí somos esa generación de que teníamos a los niños 24/7, menos 2 fines de semana al mes, la que se lo llevaba el padre. Sí, bueno, yo en ese sentido, yo me separé cuando mi hija tenía 13 meses, o sea que muy, muy chica. Y es verdad que yo siempre he dicho que nosotros hemos tenido una familia diferente, porque su padre está muy presente y no era eso de los fines de semana, ¿no? De hecho, yo algunas veces era como él quería, ¿no? Que no, yo es que quiero, cuando era tan pequeña, pues al principio, los primeros meses, pues no se quedaba a dormir, ¿no? Entonces, bueno, yo no he tenido esa sensación tan así, pero también es verdad que es que yo era muy madre, ¿no? Yo tenía como esa cosa de muy madre. Probablemente lo hubiese hecho de otra manera, pero bueno, lo hice como sabía en ese momento. Pero claro, sí, y si hilamos con eso que estábamos diciendo antes de el trabajo, el estar para todo y encima tener, bueno, pues llegar a casa y estar sola, ¿no? En mi caso, una niña solo, pero pues sí, era más complicado. Lina, hablábamos el otro día por teléfono, que es verdad que la menopausia, ¿no? Coincide con esa edad de la mujer. Yo, fíjate que creo que a partir de los 40 ya hay un cambio Sí. bastante interesante en las mujeres, pero es que ahora que estoy llegando a los... Bueno, cuando se mira esta entrevista ya lo habré cumplido. A los 50 veo que hay otro cambio. O sea, es como que realmente lo de los escalones esos que dicen... Sí. Bueno, para mí los 40 fueron maravillosos, que claro, ya la he hecho la vista atrás y digo, es que claro, los 35 fueron increíbles, los 40 también. Los 50 para mí fueron fantásticos. Yo he cumplido 55 ahora y estos 5 años, desde los 50 a los 55, que ha sido como, para mí quizás hayan sido los años de más revolución. Interior. Interior y Y exterior. exterior. Interior y exterior. Y de hecho, fíjate, yo algunas veces he pensado y he verbalizado, si yo no hubiese tenido como digamos la calma que yo he conseguido a través de estos años, hubiese sido muy, muy, muy jodido, ¿eh? Porque es un cambio, para mí ha sido un cambio físico importante, ha sido un cambio emocional, porque al final es como... Bueno, pues mucho vaivén, de repente una sensibilidad extrema, pues eso, un día muy triste, otro día muy contenta. Mi hija me dice, mamá, es que parece bipolar. Y yo creo que si no tienes herramientas, ya no solamente tener herramientas, ayer comentaba con una amiga, el hecho ya de saber que eso es normal, que es normal a algunas mujeres, es verdad que no todas las mujeres les pasa. O sea, no quiere decir que vas a dejar de tener la regla, ya eres menopáusica y vas a tener todo eso. No. De hecho, casi todas mis amigas no han tenido prácticamente ningún síntoma, ninguna señal. Pues maravilloso. Pero si tienes varias o muchas, si lo vas sabiendo, pues ¿no? Es como que ya algo ahí se calma. Ah, vale, mira, esto es por esto, vale. Entonces, ya no estás preocupándote porque me está pasando esto y no sé qué es, sino, vale, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Y entonces ya vas recurriendo, vas leyendo, ¿no? O sea, ahora hay mucha información. Es verdad que yo, que soy muy curiosa y muy buscadora y al final pues me voy a dedicar a esto por estos 3, 4 años que llevo, pues he encontrado cosas, pero desinformada y sobre todo con esa falta de energía que se da, esa falta de, pues sí, de vitalidad, esa tristeza, esa melancolía, duro. La última entrevista que he publicado es con un doctor
Él habla Sí, me ha precisamente de esto, Sí. del tema hormonal. Sí. ¿Crees que es necesario un poco las dos cosas? O sea, el tratar médicamente, de alguna forma, esa etapa y también psicológicamente. Pues mira, Ana, yo lo de médica, o sea, yo creo que sí que hay que ir a, hay que estar acompañada en la totalidad. Y médicamente, si es necesario, creo que o sea, creo que totalmente. Es verdad que ha habido, yo escuché la entrevista, ha habido mucho miedo con el tema de la terapia hormonal de reemplazo, y es verdad que no, hay muchas mujeres que no la necesitan, pero las mujeres que lo necesitan, que puedan acceder a eso y que puedan acceder a eso con toda la información y con todas las opciones, porque hay muchas opciones y no todos los ginecólogos, todos los médicos están Pueden. actualizados. Entonces yo creo que ahí sí que es importante, y esa es una de las cosas que yo quiero hacer, es como hacer como una especie no, un directorio con médicos que estén, como digamos, más actualizados. ¿No? Que haya pues estas mujeres que realmente necesitan una intervención médica, que puedan ir a estos médicos que están especializados y que les puedan orientar, porque realmente hay muchas cosas que se pueden hacer para tener una menopausia tranquila, ¿no? Yo que uso esto de con alegría, calma y ligereza, pues eso. No todas las mujeres les sienta bien, yo lo he probado, he estado mucho tiempo sin querer probar la terapia hormonal porque me daba miedo, al final me decidí y al mes y medio le he tenido que dejar porque no me ha sentado bien. Bueno, pues ya está, pues, pero sí que lo he probado. Entonces, creo que tiene que ir de la mano de... Según la necesidad que tengan, Sí, ¿no? sí. Y creo que es muy importante que haya pues esto de o círculo de mujeres, grupos de apoyo, tu red, ¿no? Tu grupo de amigas, que se cuente, que se hable, que tú le digas, que lo cuentes abiertamente. Hay muchas mujeres que no sacan el abanico, que les da vergüenza si le da un sofoco, que nos dicen que están, vamos a ver, pues es que todas las mujeres vamos a pasar ahí, por ahí. Es una etapa de la vida. Fíjate que ahí siempre han dicho que la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Yo digo que la peor enemiga de una mujer es ella misma. Sí, totalmente. A mí creo que al final ahí lo resume todo, porque puede ser tu mayor enemiga y tu mejor amiga. Pero nos vamos más a ser nuestras enemigas que nuestras amigas. Pero es verdad que todo el mundo no tiene ese círculo femenino en el que pueda hablar en libertad, sin un juicio, a lo mejor hablar de temas sexuales más profundos o de otro tipo de cosas. Supongo que por eso también tú sacas este círculo, ¿no? Este grupo de terapia en el que hay un punto de encuentro entre mujeres, porque es verdad que muchas veces incluso dicen que es más fácil contarle a un desconocido que a un conocido determinadas cosas, ¿no? Sí, totalmente. Además, es verdad eso. Mira, yo noto mucho la necesidad de simplemente un círculo de escucha. Y un círculo de escucha no hay una intervención, es que cada una se exprese. Porque además, incluso en tu círculo de amigas o de conocidas, cuando hablamos, hay como una tendencia como muy natural, porque yo creo que todas tenemos también un poco este arquetipo de la salvadora, de no es que tú lo que tienes que hacer. Y no, y muchas veces lo que necesitamos es simplemente sacar lo que tenemos y sentir que hay más mujeres que me están escuchando. Que hay esa presencia ahí, ¿no? Presencia, escucha, no juicio. O sea, esa mirada amable y compasiva, es que eso es un regalo. Y eso no se encuentra. Y muchas veces no lo encontramos ni siquiera con nuestras amigas, ¿no? Por eso decía con esa... No porque no nos vayan, todo lo contrario, pero eso es una escucha sin juicio. Porque además, o sea, cuando eso se da, es muy interesante poner la mirada en
en la que está escuchando, o sea, yo, en mí, evidentemente, yo como terapeuta, pero como compañera, observarnos, porque la mayoría es como, estamos ahí como, ay, como, yo qué. Y la indicación siempre es, no respondemos. Y no respondemos tampoco gesticulando, ¿no? Porque muchas veces como, bueno, no, esto, pero no, es como estoy aquí presente y te escucho. Es un trabajo personal también fascinante, ¿eh? Total. El practicar esa escucha. Claro, por eso digo que el trabajo es para la que está hablando y para la que está escuchando. Porque en mindfulness hay una cosa, a mí es que para mí mi trabajo más bonito, más importante ha sido el de la meditación y mindfulness, o sea, ha sido como el gran regalo. Hay una cosa que se dice lo de oreja adentro, oreja afuera, que es esto, ¿no? Estoy escuchándote y escuchándome. Y eso es fascinante, porque cuando ya en presencia sí puedes estar en esas dos cosas. Claro, como terapeutas siempre estamos ahí, para no irnos con el otro, para cuando notas que esto pues, otra vez para ti, pero en un círculo como participante es muy interesante ese trabajo. De constelaciones, que hemos estado hablando antes de comenzar la entrevista, y es verdad que, por ejemplo, en una constelación, cuando tú quieres explicarle a alguien lo que es una constelación, es súper complicado. O sea, porque ¿cómo explicas sin que una persona lo haya vivido? Sí. Que es una... entonces, si alguien que ya sabe lo que son las constelaciones, que ha experimentado tal, hablas en tu página web también que me has dicho, la tengo muy desactualizada, Total. así que yo la voy a poner, pero bueno, tener en cuenta que está muy desactualizada. Hay un momento en el que dices algo como que crees que la vida es mágica, ¿no? Sí. Y aquí te voy a hablar un poco de energía, ¿vale? Porque al final todos somos energía. En los grupos al final, pues los grupos de lectura con calma, las personas que están ahí son las que tienen que estar. Mira. O sea, hay una resonancia energética de alma, o sea, lo que está contando la otra es mío, o sea, me vale a mí también. Es que justo acabas de decir, además, en el grupo de lectura, el primer año hicimos como un encuentro así festivo de celebración y la propuesta era que cada una trajera un libro envuelto, para que no supiéramos cuál es, y lo pusimos en la mesa esta, y luego cada una iba cogiendo. No te puedes imaginar, Ana, lo que allí o sea, fue una cantidad de sincronías, pero, o sea, de lágrimas salta a decir, ¿qué está pasando aquí? Y el otro día estaba yo repasando un libro de constelaciones con muñecos, estaba justo no sé qué con la madre, ¿no? Y de repente recibo un WhatsApp del grupo que tenemos de lecturas con calma, de una de las compañeras, mandándonos una cosa de no sé qué, de las madres y tal. Y digo, no puede ser. Y les mandé, le hice una foto a la página del libro y les Justo dije... en este momento. Y le escribí y me acuerdo que me respondió uno y me decía, los pelos de punta. Digo, es que... es que me he acordado de lo de la celebración porque otra contestó, dice, yo es que después de lo que pasó el día del aniversario ya cualquier cosa. Entonces sí, yo creo que al final es como eso que tú has dicho de la energía, ¿no? Si todas estamos como, en este caso, tenemos una cosa que nos une y es el amor por la lectura, por vivir con más presencia, por vivir con más calma, o sea, hay como una serie de cosas que nos unen, como es el vínculo, es eso. Entonces yo creo que al final es como, no sé, pues que eso se va manteniendo, ¿no? Hay como algo como muy mágico, es que para mí la palabra magia me parece como... Me recuerda mucho también como a belleza, ¿no? Belleza, magia, es como esas cosas, no sé. La ciencia que no se puede explicar. Eso. A mí me encanta esa definición de la magia, porque ninguno yo creo que sabemos explicar No qué es lo sé, que es pasa como... ahí. Yo además, fíjate, con las constelaciones siempre he dicho que las constelaciones son muy mágicas, pero mágicas para mí además, claro, como para mí ese mágico tiene una connotación tan
tan expansiva, ¿no? Y tan bella, es como eso, es que es mágico, porque pasan cosas mágicas. ¿Has aceptado ya que sabes lo que tienes que saber para tus formaciones? Porque es verdad que también somos esa generación de mujeres en las que parecía que nunca era suficiente la formación, somos la generación de los másteres, de los 200.000 cursos. Sí. Llega un momento en el que se suelta esa exigencia, autoexigencia. Bueno, yo ahí estoy. Ahí Soltando, ¿no? estoy soltando, sí. Bueno, al final es mucho esto de que hablábamos, me parece que el otro día decíamos, ¿no? Lo de, no, si yo lo que tengo que hacer ya es ponerme. Ya, o sea, Pasa de la acción. claro, es como todo eso que ya he aprendido, he adquirido, he vivido. Porque al final yo además siempre digo, es que mi acompañamiento empezó siendo como muy a las mujeres que se habían separado con niños pequeños, como, bueno, tener una separación cordial. O sea, como que me ha ido acompañando según mi etapa vital, he ido yo transitando el camino y acompañando ahí, porque me parecía como ahí es donde hay más verdad hay, ¿no? Pero sí, siempre hay, y luego yo me imagino, bueno, me imagino no lo sé, porque me ha pasado a muchas compañeras que cuando vienes además de otro trabajo, de otra profesión que no tiene nada que ver, supuestamente, porque luego todo al final tiene que ver, bueno, pues entonces tienes que hacer el triple de curso, porque si no la impostora está ahí como todavía más presente. O sea, si en general en las mujeres suele estar como muy latente, pues yo creo que más todavía. Entonces, sí. A mí igualmente me gusta, pero porque Eres curiosa, decías antes, ¿no? sí, Tienes soy esa curiosa y me búsqueda, gusta, esa búsqueda. pero es verdad que yo creo que la intención, el para qué, ¿no? Eso de desde dónde lo hago, ya eso sí cambia. Ya no tengo la necesidad de mostrar Los que títulos. sé, no, no, ya es por curiosidad. Y además ya hay unas cosas como mucho más, bueno, complementarias, no sé. Yo no siento esa necesidad de tener que hacer más cosas para demostrar que no, eso ya no. Pero vamos, hasta hace poco, ¿eh? Hace un siglo tú y yo seríamos ancianas, como quien dice, casi. Seríamos señoras mayores. Total. Yo más que Y tú, Ana. bueno, 5 años, tampoco, pero sí, Sí, ya estaríamos como en sí. esa fase. Y antes es verdad que a las personas mayores, a los padres, a los abuelos, se les daba por hecho una sabiduría que no tenían que demostrar, no tenían que... Nosotros como que queremos seguir siendo eternamente jóvenes en algunos aspectos y nos hemos olvidado también de reclamar, ¿no?, esa sabiduría de la edad, de la mujer sabia, del hombre sabio. Pero es que, pues fíjate que justo eso, por eso por eso para mí este camino que ha sido, digo ha sido porque ya hay como mucha aceptación, ¿no? Y porque ya sé, ya estoy viendo todos los beneficios son beneficios de sabiduría, justamente, de sabiduría barra presencia. Para mí tiene que ver con eso. Pero el trabajo de la mujer, en este caso vamos a hablar de nosotras, para mí el trabajo menopáusico tiene que ver con esa parte más profunda, más espiritual, aparte de todas las señales fisiológicas que podamos tener, es el trabajo interior. A mí, o sea, yo con todo este movimiento había una cosa como muy profunda que decía, no pasa nada. Y esto además en algún momento va a terminar. Y va a dejar, ¿no?, como un post que publiqué, decía, y va a dejar una huella bonita. Hay un mito, el mito de Inanna, bueno, que es una diosa sumeria, conocen, ¿no? Y la figura de que según de dónde sacan la información era como la doncella o... Para mí, la primera vez que yo lo escuché, y además he hecho un trabajo con eso, para mí yo lo vinculé como a la voz interior, como esa parte sabia que sabe, ¿no?, que hay. O sea, era Ninsburu, me parece que. Y yo, aquel nombre se me quedó porque yo decía, eso,
yo eso lo tengo ahí como latente. Y yo creo que eso es lo que a mí me ha dado como la fuerza de ir transitando cada etapa, de decir, vale, no pasa nada, esto va a mejorar, será para algo. Y era como esa parte sabia que tenemos, la intuición, la sabiduría, como que se va haciendo muy latente. Yo tengo esa sensación como que se va agrandando, ya va ocupando más espacio. ¿Cómo se llega a ese espacio? ¿A través de la meditación, a través de la calma? Mira, la meditación me ha dado... o sea, para mí hay como... Por eso decía lo de la meditación y el mindfulness como la base, porque es parar, porque si no nos paramos no hay posibilidad de nada, respirar y observar. Eso para mí son como los 3 pilares de... Cuando dice observar es autoobservación. Claro. Y eso, la meditación y lo que es la práctica informal de mindfulness, porque la meditación no es verdad que no es fácil el hábito. O sea, yo hay rachas que medito todos los días, hay rachas que pues como que me cuesta más, hay días que un día sí porque lo necesito y otros días... Luego es verdad que también esto de la meditación, como tener un sitio con las piernas estas así, que yo siempre me río mucho con las piernas, digo yo que sí, que mis piernas no me llegan, como no hace falta que sea simplemente sentarte, respirar, quedarte en silencio un momentito contigo y eso, ¿no? ¿Cómo estoy? ¿Qué necesito? Yo siempre cuando vienen aquí los 2 primeros minutos de ¿cómo estoy? ¿Qué necesito? Y conocerte, claro. Y eso, pero es que desde ahí, desde ese poder pararte, es como te da la oportunidad de conocerme. O sea, para mí conocerme es que eso ha sido ese es el mayor regalo que tenemos, el poder conocernos. Es un viajazo maravilloso. Sí. Duro a veces. Sí, no, yo creo que siempre. Bueno, también tiene su... Pero tiene, o sea, duro me refiero a que, bueno, desmontar lo que te decía cuando en segundo de la formación de terapia que hacemos el residencial de enagrama, que llevamos todo el año trabajando, y ahí, o sea, para mí es que fue como tan brutal, tan visceral aquello, y decía, y fíjate que una sensación, a mí me resulta curioso porque era una sensación como de, qué vergüenza que ahora se van a dar cuenta de cómo soy. Y era yo, ¿no? O sea, que porque luego al año siguiente se trabaja el ser inferior, que es la sombra. Entonces todavía ahí puede ser que vean más cosas. Pero lo otro no, lo otro es tu personaje. Pero es como reconocerlo, ¿no? Es como otra vez desde ahí poderlo ver ahí. ¡Ostras! Es muy interesante. Llevas toda la entrevista, yo estoy sufriendo, porque te tocas el micro, estás continuamente al corazón. ¿Por qué? Tu gesto, hay quien mueve las manos, hay quien... Y tu gesto es... ¿Aquí? Al corazón. Bueno, fíjate que me parece que se llama copy, esto es vivir desde el corazón. Yo, o sea, voy a usar esta mano. Bueno, darle al micro. Voy a usar esta mano. Yo estaba muy desconectada de mi corazón. Y como que ahora está muy presente siempre. Me encanta emocionarme y me emociono por todo, además, estoy súper sensible. Tengo una conexión con la naturaleza que yo estoy flipando porque como si fuese nuevo, con la tierra, o sea, es como me gusta con las plantas y tocarla y la tierra, con mis gatos, soy un gatuna total, no sé, es como una sensación de esencia, de lo fácil, de lo natural, de lo sencillo, es como... No se necesita tanto para ser feliz, ¿verdad? Y luego yo siempre he sido tranquila y ser tranquila yo antes lo tenía como, oh, eso no mola. Lenta era, pues sí, que mi rento yo soy una persona pausada, tranquila y eso tampoco era guay, ¿no? Es como, es que ahora o sea, ¿qué soy? Me la pela si no mola o no, pero sí. Y lo digo.
El autoconocimiento también te lleva a la autenticidad, ¿no? Claro. A la aceptación. La vulnerabilidad ahora me encanta. Hemos leído 2 o 3 libros que tenía, ¿no? Bueno, de hecho uno era las vulnerabilidades, pero es que ser vulnerable de alguna manera yo creo que es como ser más fuerte. Es ser humano. Sí. Que nos hemos olvidado, por lo que decíamos antes de la superwoman, de las apariencias, de los superhombres. Pues sí, es como... Para mí tiene que ver con, fíjate, yo pondría vulnerabilidad, autenticidad y fuerza. Son como 3 cosas que están hiladas, ¿no? Y evidentemente, como decíamos el día del encuentro ese, evidentemente la vulnerabilidad, eso también lo del autoconocimiento y la observación en un espacio en el que realmente te sientas segura, ¿no? No vale ir ahí como a pecho descubierto, ¿no? Pero en espacios en los que sí sientas, pues mostrar, o sea, al final es mostrarte, así. La autenticidad puede dar también pie a, es que yo soy así y voy arramblando con todo, que Ya. también te encuentras, es que yo soy así. Uf, No, es que yo soy así. los hay, los hay. Sí, sí, A ver, los hay, a ver, los hay mucho además. Sí, bueno, para mí no tiene que ver eso con la autenticidad. con la autenticidad, no. De hecho, además, a mí eso me suena mucho a desconexión, o más que a desconexión, a no conocimiento, ¿no? Porque el yo soy, además, es como una sobreidentificación con algo, con todo lo que somos, además, que yo soy así y eres asado también, ¿no? Entonces, si yo ya el soy... Es que, mira, otra palabra que últimamente me viene, que no sé si existe siquiera, pero a mí me gusta, es como completitud, ¿no? Como Qué bonita. completitud. El poder ver, y además el trabajo con los padres, el trabajo con las parejas o exparejas, como el poder, la completitud para mí tiene que ver con veo tu bonito, tu luz, y veo tu feo y tu oscuridad, pero es que todo eso eres tú y yo. Y ver y poder aceptar y ver la sombrita pero es que Es lo que somos. completitud. Me gusta esa palabra. Lina, me da la sensación, y eso te quiero preguntar a ti, tú que estás aquí en consulta, ¿no? Las dos somos madres. Nuestros padres son los grandes culpables. Ay, qué lástima. Han sido durante muchos años y sigue habiendo gente que sigue culpando a sus padres, incluso a determinadas edades, ¿no? Son las personas que más nos marcan a todos. En general, en consulta. Sí, a ver, claro, pues son las personas que más nos marcan porque son las personas que han sido más marcadas también, que al final es como, o sea, no son el inicio de lo que han marcado. Es que a mí la verdad que me da mucha tristeza, pues porque como somos madres sabemos, ¿no? Lo que sería imperfecta. Exactamente, y la de cosas que habremos hecho, pues que probablemente luego tengan una repercusión, y luego también porque es una manera de seguir echando balones fuera. Y te hablo de padres funcionales normales, ¿vale? Luego es verdad que hay otros padres y otras familias y se dan otros sistemas donde ya pasan otras cosas. Pero hablando de situaciones funcionales, el quedarte ahí en que es que mi padre, mi madre, es que tal, al final es una manera de quedarte ahí en la niña, no haber tomado a tu adulta y entonces no vale. ¿Que los padres han hecho cosas que nos han marcado? Por supuesto. O sea, todo nos ha marcado. Según la respuesta que tuviéramos, hemos ido, ¿no? Si enmarcamos el eneagrama, pues según la respuesta que íbamos viendo, íbamos nosotros cogiendo un rasgo u otro, porque así nos querían más o nos querían menos. Y ahí pues vamos luego desarrollando y configurando esa parte. Pero luego tenemos la oportunidad de parar y de decir, pero yo esto es mío, o esto es de mi madre, o de mi padre,
o es de mi abuelo. Muchas veces en constelaciones se ven también muchas cosas, ¿no? Como de otra generación que se salta. Entonces, yo creo que es un trabajo para honrar a los padres. O sea, para mí, honrar a los padres es fundamental, porque además ellos nos dan la vida, es que nos dan lo más grande que hay, la vida. Y aceptarlos eso, ¿no? Con sus luces, con sus sombras, y entendiendo que lo han hecho lo mejor que... Totalmente, y que siempre hay, ya te digo que te hablo de situaciones, digamos, normales, pero siempre hay una intención amorosa. Porque es que nosotras como madres tenemos una intención amorosa y estoy segura que los traumatizamos y pues es que es así, y hay una intención amorosa. Entonces, yo creo que eso es importante. De hecho, fíjate que la formación, fue la primera que yo hice, la transición era trabajo con los padres, trabajo con el personaje y luego con la sombra. Pero lo primero que se hace es la mirada hacia los padres. Y además a mí me resulta muy importante tener como poder sanar eso o poder entender, comprender cómo ha sido esa relación para luego poder seguir mirándonos. Es como, ya se ha cortado eso, ya no tengo puesta la mirada en que, eso fue por ello, sino ya eso está ahí y ahora a partir de ahí es como yo me siento libre para seguir eligiendo quién quiero ser, qué quiero soltar, qué quiero, de eso que se ha configurado sí me vale, porque los padres nos dan cosas muy bonitas. También. Y otras cosas que no, y entonces pues esto, gracias papá, mamá, lo dejo contigo, con vosotros, ¿no? Y ya está. Están alertando también... Bueno, una pregunta que no quiero que se me olvide, pero antes te voy a hacer otra. No quiero que se me olvide por qué somos las mujeres, en su mayoría, las que estamos en las terapias y las que estamos en las consultas y las que estamos... que estamos leyendo y las que estamos... y las que estamos en este camino. Y ahora se me ha ido la otra. No, sí. La sanación. Están alertando del enganche a la sanación. Parece como que siempre estás queriendo sanar y por eso eres más espiritual y eres mejor, porque llevas 27 años en terapia, porque tú vas a terapia todas las semanas. Hay un peligro ahí también. Bueno, hay un peligro y hay un mercantilismo también con eso. Es que no se nos olvide que al final, bueno, pues se plantea también y se está planteando además de una mirada muy mercantilista también. Con lo de sanación, antes he dicho yo esa palabra y tenemos en el grupo de lectura, tenemos una historia con esto. No sé si salió el día que estuviste tú o ha salido en otro momento, pero a mí la palabra sanación me resulta como muy grande. Y yo lo digo además porque pues, si la van a escuchar, porque algunas veces se ríen cuando me salta la palabra. Y me rechina, no sé por qué, pero es una palabra que a mí me resulta como grande. Yo, más que sanación, hablaría no sé, de revisión, de actualización, no sé, pero sanación, supongo que será algo mío, no sé, pero el peligro es la dependencia. Y además pasa, o sea, yo que mi carácter es como muy evitativo, muy independiente, yo noto como yo voy, como ahora ya ven cada 2 semanas, yo creo que, ¿sabes? Como todo lo contrario, pero quizás por esa parte mía también. Yo creo que la terapia es maravillosa. Me da igual que sea terapia, coaching, cualquier proceso que te lleve a poder conocerte. Porque ese autoconocimiento es el que te va a dar luego el poder de elegir, ¿no? Como el libro. Y es el momento en que te haga falta para recolocar ciertas cosas en momentos. Es que, claro, depende mucho de cuál sea la demanda, ¿no? Porque si vienes con un problema de relación,
pues que se trabaje esa parte. Lo que pasa es que normalmente casi todos los asuntos, el asunto es lo que sale, pero luego, claro, hay un montón de cositas, ¿no? Hay un montón de cositas debajo, entonces ya depende de hasta dónde quieras llegar, de lejos, hasta dónde quieras profundizar, cuánto es el malestar, porque claro, luego hay una parte desde lo transpersonal que ahí ya puedes seguir como indagando más, pero no todo el mundo tiene esa necesidad. O sea, yo soy curiosa, yo creo que tú también, Ana, eres muy curiosa. Y quizás nosotras pues seguimos indagando y no nos vale la terapia transpersonal o la humanista o el mindfulness, no, es como la astrología o las constelaciones o los aceites esenciales o no, como vamos como cogiendo distintas herramientas porque al final todo, además, a mí me parece fascinante, todo se combina y todo tiene como... Es como cuando ya tienes varias cosas, hace ahí una alquimia y una mezcla que es maravillosa. Pero no todo el mundo tiene esa necesidad. Por eso, por ejemplo, yo lo de la consultoría y coaching. Consultoría, oye, pues porque a lo mejor alguien viene y dice, mira, yo quiero esto, quiero que me digas esto, esto y esto. Pues nada, pues yo digo esto, esto y esto, y es una sesión de consultoría. No necesita nada más. Otra persona que quiere, porque luego está esto de, mira, pues ahora en esta etapa viene muy bien que te alimentes de esta manera, que hagas ejercicio, que tengas la red de apoyo, que tengas 7000 cosas. Vale, ¿y eso cómo lo hago? Porque hay quien a lo mejor no ha hecho nada de eso, o ha hecho unas pocas de cosas, sí, otras no. Bueno, pues desde el coaching, ¿no? Que va más desde, pues estoy aquí, quiero llegar aquí, pues es un viaje y a lo mejor no hace falta entrar más en profundo. Y luego está quien necesite algo más profundo, más terapéutico, bueno, pues vamos ahí. Entonces eso lo va a ir dando y el tiempo lo va a ir dando, pues la necesidad de lo que vaya trayendo. ¿Por qué mujeres? ¿Por qué somos nosotras? ¿Por qué somos nosotras? Y nos volvemos al principio de la entrevista. Pues Ana, no lo sé, o sea, yo no tengo una respuesta para eso de por qué somos nosotras. Yo creo que nosotras ver, que hay hombres en todo este camino de la conciencia. Mira, a mí mi promoción éramos casi mitad y mitad. De hecho, Teresa decía, qué bonita ha sido este año, porque había, claro, había una energía tan equilibrada, pero fue el primer año que había tantos hombres. Mira, yo creo que nosotras necesitamos, bueno, no lo sé, me lo voy a inventar, una reflexión mía. Yo creo que nosotros necesitamos el contacto, quizás más que... Ellos necesitan el contacto, pero no es un contacto emocional. O sea, los hombres generalmente, es verdad que ahora hay hombres que son mucho más, o sea, como tienen el corazón más abierto, ¿no? Y se están permitiendo más porque también vienen ellos de... No, de esto no hablamos, no, nosotros no lloramos, nosotros somos los fuertes, nosotros tal. O sea, que ellos vienen con también su Superman. O sea, que ellos vienen con lo suyo. Y yo creo que quizás por esta necesidad, ¿no? de esto que... como de incoherencia quizás, ¿no? Me han contado esto, pero a mí esto no me vale, no sé, quizás así, no lo sé. No sé. Es una realidad en los grupos de lecturas también, en otros clubes de lectura que yo he ido también hay mayoría, de hecho luego creo que también hay estudios, ¿no? que dicen que las mujeres leemos más que los hombres, sin embargo luego los hombres escriben mucho también o se publican mucho. No sé, supongo esa necesidad también, esa curiosidad que tenemos, yo creo que somos más curiosas en general, la parte esta más emocional, más espiritual quizás se nos despierta más. El movimiento este que te digo de la menopausia es un movimiento muy espiritual en realidad. O sea, las comunidades ancestralmente, las mujeres que ya no tenían que dedicar esa energía a la energía de la crianza o es que un útero que está constantemente mes tras mes preparándose para anidar, eso requiere una energía brutal. Cuando eso ya no se da, esa energía va a crear, pero a crear otras cosas,
a cuidar de una manera, no sé, pues a mí me nace como un cuidado, no sé, como muy amoroso, muy desinteresado, ¿no? Yo te veo, ¿no? Algo así, no sé. Bueno, vamos a terminar, pero a mí me gustaría preguntarte, ¿va a ser en esta etapa nueva de tu vida en la que vas a tener un bebé llamado libro? ¡Ay! Porque yo sé que eso lo tienes ahí. Eres muy escritora porque escribes mucho y la persona que escribe es escritora. Exactamente, exactamente. Pero Eso todavía sí. no eres autora. No, bueno, este año no. Bueno, este año 25 no, ya te digo que no. Pues mira, la tarea que teníamos esta semana, los sábados es cuando nos reunimos, ya la tengo escrita y además he disfrutado, o sea, ya nada más que por eso ha merecido la pena, porque he disfrutado muchísimo escribiéndolo, porque he contado cuando yo le dije a mi profesora de literatura en segundo EBU que yo iba a ser escritora. Bueno, iba a ser, no, yo le dije, yo quiero ser escritora. Y entonces, bueno, he escrito un par de folios contando cómo fue aquello. Y un trabajo que hicimos de investigación de escritores malagueños, que además está escrito a máquina, he sacado el libro escrito a máquina con fotos porque íbamos por las plazas y por las calles buscando los nombres. Igual que ahora. O sea, eso además, y además lo escribo así, ¿no? Claro, nos documentábamos en la biblioteca o en la enciclopedia que había en las casas. O sea, y la verdad es que he disfrutado mucho. No sé, Ana, yo creo que algún día a lo mejor escribo un libro. ¿Ficción? Es que a mí me gustaría, ahora mismo nada más que me sale contar cosas mías o de mi familia o algo así, pero que como que siempre tiene algo como muy mío. Yo digo que todos los escritores escriben de ellos, ¿no? Pero a mí me encantaría contar una historia. Pero no sé, o sea, yo no tengo ninguna formación, claro, tendré que hacer 30 cursos. Tengo casi 30 cursos, todavía más. Bueno, pues vamos a creer en la magia, ¿no? Sí, a permitir sí. Pero bueno, que esa como tú has historia dicho, llegue. yo escribo, con lo cual yo ya soy escritora. Por eso, Así que en algún momento te llegará esa historia que tienes que escribir para compartirlo con el resto del mundo. Muchísimas gracias. A ti, Ana. Ha sido un Muchas placer. gracias a ti. Ha sido muy guay. Sí, me sentí muy bien, muy cómoda. Sí, pues muchas gracias. Tú también me has hecho sentir siempre muy cómoda aquí en tu casa, con tu grupo. Voy a dejar, como he dicho, su página web, que está desactualizada, sus redes sociales, que las sigues teniendo, aunque pone Lina Cruz, también está como lecturas con calma el usuario. Sí, lecturas con calma. Es el usuario, del ¿no? usuario de Instagram. Sí, y la página web es linacruz.es. No está tan, o sea, está desactualizada porque no está... No está actualizada. Ah, no, exactamente. No está No lo está con las último nuevas del cosas. tema del climatel, el acompañamiento y todo eso. Pero bueno, poco a poco. Ahora ya estoy en ese momento de no pasa nada, si está así, ya se actualizará y no tiene que estar todo perfecto. Y estoy soltando eso y me está viniendo muy bien además. Qué bonito y qué sano, eso sí que es sano. Sí. Es decir, dejar la perfección, la perfectita, ¿verdad? Eso, sí, yo creo que todos los eclipses, esto de lo de Virgo con Piscis, todo esto ha tenido que ver y yo creo que está haciendo efecto. Sí. Muchas gracias, Lina. A ti.